Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo webinar en el Roadmap Camino a Traffic 2021. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Primero de todo voy a saludar a nuestros ponentes y a nuestro moderador, Jorge Ordás, subdirector general de gestión de movilidad en la DGT. Jorge, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tu disponibilidad siempre con nosotros para moderar esta mesa y saludar a Fernando Vallejo, Andrés Camacho, Bruno Espinar y Jaime Moreno, que van a ser los ponentes en el día de hoy. Y luego, Jorge, cuando ya empecemos con el panel, pues ya los presentas en detalle a cada uno de ellos y les das la bienvenida. Bueno, pues vamos a empezar primero con una pequeña introducción que os voy a hacer de Traffic, de esta edición del año 21. Voy a compartir una presentación muy breve. Bueno, pues el webinar de hoy es pues cómo incorporar toda la digitalización, toda la tecnología, para que esa Smart Mobility pues, se utilice como palanca para optimizar la movilidad. Y todo esto, como os decía, está dentro de nuestra feria de Traffic, una feria que se va a celebrar en noviembre, como veis aquí, entre el 2 y el 4 de noviembre. Es la 17ª edición de Traffic. Traffic nació en el año 1988. En el 1988 se celebró la primera edición de Traffic. Se ha ido repitiendo cada 2 años, en algunos casos ha sido cada 3 años. Ha llovido mucho desde aquel año. Yo en aquel momento estaba cursando, creo que segundo de BUP, tenía 16 años y ya Traffic en aquel momento hablaba de movilidad. Hablaba de una movilidad muy diferente a la que tenemos hoy en día y la que tendremos seguramente el año que viene y el siguiente, pero ya hablaba de movilidad, una movilidad mucho más analógica, una movilidad que se basaba fundamentalmente en la construcción de carreteras, autopistas, en una España que todavía estaba por vertebrar. Una movilidad pues, que realmente desconocía todo lo que iba a suponer la revolución de Internet y la conectividad. Pero lo que quiero recalcar es realmente que Traffic es la decana de la movilidad en España realmente. Es una de las ferias que realmente han estado y siguen estando con la movilidad. Ya. Bueno, pues Traffic ha ido evolucionando, igual que ha ido evolucionando la movilidad a lo largo de todos estos 33 años, 33 años desde el primer evento de Traffic. Y ahora, pues Traffic, igual que ha evolucionado el sector de las ITS, el sector tecnológico, el sector de la carretera, el sector en general de la gestión del tráfico y la seguridad vial, pues hoy realmente Traffic gravita alrededor de un eje que son las ciudades. Es un eje en el que los organismos públicos y privados y asociaciones van a tratar de encontrar soluciones sostenibles que beneficien finalmente a los ciudadanos, porque, como todos sabéis, el objeto central sobre el que tiene que versar toda la movilidad sostenible es el ciudadano. Y esto es lo que realmente hoy es Traffic y cómo ha ido evolucionando Traffic. Hoy es un ecosistema y un escaparate donde no solamente va a haber soluciones de movilidad hacia las ciudades, sino que las propias ciudades van a poder encontrar todas las soluciones tecnológicas, todo el hardware, todo el software que realmente van a tener que poner en marcha para alcanzar los objetivos que se han marcado en la agenda de cambio climático y de movilidad. Aquí abajo tenéis un poco las cifras de la última edición de Traffic, que fue en el año 19, unas cifras que posicionan a Traffic como el evento de movilidad que mayor referencia, que mayor convocatoria tiene de todos los que se celebran en España. Más de 4.000 visitantes profesionales, una parte importantísima, un 53% visitantes internacionales, 70 expositores y más de 100 periodistas acreditados. Y como decía, Traffic desde el año 88 pues, se ha ido transformando y realmente hoy este Traffic del 21 pues, no es más que un reflejo de cómo ha ido evolucionando este sector, ¿no?
¿Y qué tres ejes entendemos que son los ejes que están provocando esa transformación? Pues fundamentalmente toda la parte regulatoria, ¿no? Toda la legislación europea y española tendente a esa reducción de emisiones en entornos urbanos que están impulsando y empujando el desarrollo de la electrificación, reducción de emisiones del parque móvil y las zonas de bajas emisiones. Luego todos los servicios de movilidad interpersonal, el transporte público, la intermodalidad, que surgen como alternativas o complementos al uso del vehículo privado. Y luego un elemento muy importante que lleva apareciendo en los últimos años, que es todo el auge del e-commerce, que está dando lugar a una problemática muy especial en torno a toda la parte de la última milla o last mile, ¿no? Y todo esto pues, dentro de un enfoque de digitalización y tecnología. Las ciudades se suben al carro de la digitalización y una de las formas de digitalización que se presentan como más importantes en su estrategia es la de la movilidad. Tres objetivos tenemos en Traffic. Como os decía, queremos ser ese gran escenario, ese gran escaparate, ¿no? Donde las ITS, donde las empresas, las startups, donde en general todas las empresas que tengan algo que decir en el mundo de la movilidad, pues puedan presentar todas esas soluciones e iniciativas a las ciudades, que son nuestro gran cliente, nuestro gran visitante en el año 21 en Traffic. Por otro lado, queremos también contribuir a ser un altavoz hacia la sociedad, hacia las propias instituciones públicas, hacia las empresas, sobre las políticas de movilidad que se están poniendo en marcha. Y una cosa muy importante y muy ligado a todo lo que son los planes y fondos de recuperación de Europa, ¿no? Impulsar esa colaboración público-privada, esa innovación continua y, por tanto, ese desarrollo económico tan importante en España. Como grandes novedades de Traffic en este año 21, pues evidentemente Traffic mantiene su esencia basada en toda la tecnología de gestión del tráfico, en todo lo que es los ingenieros de tráfico, lo que son los ITS, pero vamos evolucionando en un formato salón híbrido. Luego os contaré muy resumidamente lo que es la plataforma virtual que vamos a tener en Traffic. Y como grandes innovaciones, pues bueno, hoy lo que estamos haciendo, esos webinars que están generando una línea de contenido, una línea que explica el contenido de Traffic y que son estos webinars, esta serie de webinars que vamos a tener hasta que llegue Traffic. La incorporación de nuevos sectores, como os decía, el Mobility as a Service, todo lo que es el concepto de movilidad eléctrica y todo lo que conlleva, ¿no? Y toda la parte de last mile, ¿no? Que es muy importante. Y luego, pues un diseño diferente de Traffic, ¿no? Se va a diseñar con unos auditorios, unas zonas donde ad hoc para cada una de las tecnologías, una sectorización que va a hacer muy, muy grata y muy innovadora y muy experiencial la visita de los profesionales a la feria. La estructura del evento en cuanto a sectores, como os decía, toda la parte de last mile tendrá una visibilidad muy importante. Evidentemente, como parte importantísima en toda la historia de Traffic y que realmente han sido los que han llevado durante estos 33 años a Traffic a lo que es toda la parte de ITS, toda la parte de infraestructuras inteligentes y, por supuesto, gestión de tráfico y seguridad vial, que han sido, pues realmente, gracias a ellos, Traffic hoy estamos donde estamos, ¿no? Toda la parte de Smart Mobility, que se va incorporando con una fuerza tremenda dentro del esquema del evento, y una parte muy importante, toda la parte de aparcamientos y hubs multiservicio que se están desarrollando en los grandes núcleos urbanos. Muy rápido, pabellón 5 es donde vamos a estar. Esperamos tener más de 100 expositores, superar las cifras del año 19. Ese gran auditorio donde ahora os contaré van a tener lugar los grandes retos y los grandes foros de debate que vamos a tener. Unos workshops de innovación, donde vamos a desarrollar junto con las administraciones, las instituciones, los corporates, las startups, proyectos de innovación. Esta plataforma digital que viene a sumarse en la digitalización de las ferias y todo el proceso de digitalización que estamos viviendo en IFEMA en general. Y luego algo muy importante que este año volvemos, incluso ampliamos el apoyo y la participación de las principales instituciones públicas y administraciones relacionadas con el ámbito de la movilidad. Y hablando del auditorio, que es un poco va a ser el corazón de este evento, hemos diseñado un total de 6 retos.
Estos retos llevamos tiempo trabajándolos en directo con las principales administraciones públicas, con el MITMA, con el Ministerio para la Transición Ecológica, con determinadas ciudades, con la FEM, con la DGT, y les hemos ido pidiendo que nos definiesen cuáles consideraban que en el corto o medio plazo eran los retos más importantes a los que ellos se enfrentaban. Y de aquí han salido estos 6 retos. 6 retos que cada uno de ellos, como os decía, con la colaboración y con el apoyo de las administraciones, hemos definido unas palancas de actuación en cada uno de ellos. Básicamente estas son las instituciones colaboradoras que están y que agradecemos y que aprovecho este escenario pues para agradecer a todas las asociaciones que nos ayudan a difundir y a llegar a las empresas con el mensaje de Traffic, y a todas estas administraciones que también nos apoyan y que han trabajado en los últimos meses en la elaboración de estos retos, ¿no? Como os decía, los principales ejes de contenido, pues en el reto 1 hablamos de la movilidad sostenible, ¿no? Al final, lo que queremos hablar es cómo todos los nuevos servicios de movilidad que se están incorporando a las ciudades con un eje transversal central, que es el transporte público, pues van a ayudar a que la movilidad en los entornos urbanos pues, sea mucho más sostenible, ¿no? Todo lo que es la movilidad de proximidad, la parte de urbanismo también la vamos a tratar, es un elemento importantísimo en el diseño de las ciudades que favorecerán esa movilidad. Y luego yo creo que un elemento importantísimo también es toda la parte de accesibilidad, no solamente a las personas de movilidad reducida, sino también a todas esas personas de una cierta edad que esta nueva movilidad les va a permitir tener una libertad como no habían tenido nunca, ¿no? El reto 2, la movilidad eléctrica, no podía faltar, pero no solamente queremos centrarnos en la movilidad eléctrica, que sería la palanca, la primera palanca, donde hablaríamos de todo lo que es la parte vehicular relacionada con la movilidad eléctrica, sino que también queremos resaltar aquella otra movilidad no contaminante como puede ser el gas y la presencia del hidrógeno dentro de esta movilidad. Y evidentemente, como palanca central, pues todo el tema de ese Smart Grid que habrá que desarrollar con centros, con puntos de recarga que estén gestionados de una manera inteligente, incorporando también toda la parte de generación con energía renovable, y al final pues dotarle de una inteligencia a estos centros de recarga. El reto 3, que es sobre el que hoy vamos a tratar en el webinar, que es todo el tema de la movilidad conectada, de qué manera podemos acelerar esa movilidad a través de la digitalización y a través de la inteligencia, a través de plataformas multimodales, todo lo que es la gestión del dato, que es tan importante, la propiedad del dato, cómo se va a gestionar, cómo se va a compartir la seguridad del mismo, y luego todo el software que viene a través de los ITS y de todo lo que es la inteligencia de transporte, ¿no? Muy ligado al reto 3 está el reto 4, que habla de todas las infraestructuras digitales inteligentes, ¿no? Cómo va a ser el nuevo diseño y mantenimiento. Estamos en un momento donde yo creo que está todo construido, se han construido muchos aeropuertos, se han construido mucho AVE, se han construido muchas carreteras, y ahora hace falta mantener todas esas carreteras, toda esa infraestructura y digitalizar toda esa nueva tecnología, ¿no? Es necesario pasar de una situación en la que construíamos a generar nuevos servicios que nos puedan dar todas estas infraestructuras que se han ido construyendo en los últimos años, ¿no? Lo que os comentaba de logística urbana, last mile, cómo optimizar esa última milla, la intermodalidad logística. Es necesario desarrollar una nueva logística urbana, cómo se va a digitalizar y se va a conseguir una smart logistic dentro de los entornos urbanos, y no queremos tampoco dejar pues, todos esos nuevos vehículos que están surgiendo, que se están adaptando para permitir esa logística en entornos urbanos, en zonas de bajas emisiones, y que creemos que tiene que tener una visibilidad importante. Y luego el reto 6, que es interesantísimo e importantísimo, porque liga en cierta manera con todo lo que va a suceder en el corto plazo con los fondos de recuperación y resiliencia que vienen de Europa, que hay una partida importantísima en todo lo que es movilidad y que va a absorber la parte de Urban Mobility,
y que hemos estructurado en tres palancas que consideramos importantísimas, ¿no? Cómo es esa colaboración, esa asociación público-privada que tenemos que fomentar y que se va a desarrollar para poder llevar a cabo la inversión y la aplicación de esos fondos. Una palanca que para nosotros es fundamental, que es esa nueva innovación abierta que está surgiendo de las ciudades, ¿no? Esas ciudades que están planteando retos a los que se tienen que enfrentar y que lo están planteando al ecosistema de innovación de la movilidad, y esa otra innovación más relacionada con la parte corporate privada a través de las empresas privadas, a través del corporate venturing. Ligado al 6, el reto 6 es pues realmente poner sobre la mesa pues una serie de acciones y fomentar, impulsar ese tipo de colaboración entre ciudades, startups, entre corporates, instituciones, pero también queremos ir más allá y desarrollar unos workshops de innovación donde al final van a estar los mismos actores, pero ya realmente con la intención de llevar a cabo una serie de planes que generen cambios y que dé lugar a acciones que aceleren el cambio a una movilidad más sostenible. Y os hablaba de la plataforma online. La plataforma online viene a hibridar completamente Traffic. Es una plataforma que va a replicar todo lo que suceda de manera online y que va pues, permitir una preparación de la feria de una manera mucho más eficiente. Los expositores podrán conocer previamente qué visitantes van a venir a la feria, van a poder exponer de manera virtual sus productos, y eso va a desarrollar un espacio de networking bien online o bien físico en la feria, que va a permitir que el retorno de la inversión en feria pues, sea mucho mayor, ¿no? Y esto liga mucho con el concepto 360 de internacionalización de Traffic, que es Traffic Latinoamérica. Algunos ya conoceréis Traffic Latinoamérica porque tuvo lugar la primera edición de Traffic también en el año 2019, y este año coincidimos prácticamente en fechas con Traffic Latinoamérica. Tiene lugar en Medellín, está apoyado por la ciudad de Medellín, en persona por el alcalde de Medellín, y también se orienta mucho hacia las ciudades como nosotros. Nuestro cliente principal es el responsable de movilidad de la ciudad, nuestro cliente principal es la ciudad, y en Traffic Latinoamérica es prácticamente lo mismo. Y esta plataforma digital nos va a permitir que todo lo que es la oferta expositiva que va a tener lugar en Madrid se pueda ver en Latinoamérica, y todo el visitante de Latinoamérica pueda participar virtualmente también de la Feria de Madrid. Con lo cual conseguimos entablar lazos comerciales con Latinoamérica, y con una participación física que sería Traffic Madrid, pues un expositor, un visitante puede ampliar toda su red de networking también a todos los visitantes y expositores que van a participar en Traffic Latinoamérica. Será un evento de un mes que durará desde principios del mes de noviembre hasta finales del mes de noviembre a nivel digital, donde crearemos una gran comunidad entre Latinoamérica y España, con un paraguas principal que será Traffic. Bueno, pues por mi parte esto sería realmente mi presentación de lo que es Traffic. Ahora mismo pues daría ya paso a Jorge, en el que bueno, pues vais a tratar, pues yo creo que dos ejes muy importantes, que es todo el tema de las plataformas multimodales, todas las apps digitales que van a ofrecerse a los usuarios, y la parte del dato, que es muy sensible, es un tema muy sensible en cuanto a la gestión del dato, y que van a formar parte de esos ejes principales del webinar de hoy. Jorge, pues cuando quieras, todo tuyo. Bueno, David, pues en primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación de Traffic, que yo creo que es una jornada, como has dicho, que lleva muchos años a sus espaldas y será por algo, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a Traffic, a IFEMA y al Connected Mobility Hub por haber organizado esta jornada, que por otra parte pues es un lujo, porque los ponentes con los que contamos tienen mucho que decir en lo que tiene que ver con la digitalización y cómo adoptar lo que es la movilidad del futuro, la movilidad digital y la movilidad inteligente. Entonces, como sabéis, para la Dirección General de Tráfico, la tecnología es base.
nosotros nos organizamos en torno a la tecnología para intentar dar un paso más adelante en seguridad vial y en salvar vidas, pero la tecnología aplica a todo, no solo a seguridad vial, sino a lo que es optimizar tiempos, conseguir una movilidad más cómoda, más entretenida, y por lo tanto es algo que está, digamos que está de moda ahora mismo, y además prueba de que está de moda que tenemos un ministerio que ya tiene en su propio nombre el Ministerio de Movilidad, y que contamos hoy aquí además con Jaime Moreno en esta jornada. Vivimos un momento en el que aparece el 5G, aparece el Internet de las cosas, aparecen los data lakes, y esto nos permite empezar a hacer políticas diferentes y a construir sistemas mucho más inteligentes y mucho más optimizados. Ya sabéis que en la Dirección General de Tráfico veníamos de un modelo un poco más antiguo, basado simplemente en dispositivos, y hemos dado el salto al vehículo conectado con el proyecto DGT 3.0, y que nos ha permitido también, vía regulación, conseguir establecer ciertas obligaciones de la conectividad de ciertos dispositivos, como las luces V16 o la conectividad de los servicios de grúa, y esto sienta las bases de lo que acabará siendo la movilidad del futuro. Y a partir de ahí, pues decir eso, que veremos mejoras en seguridad vial, veremos mejoras en movilidad, y veremos muchos nuevos modelos de negocio. Y yo creo que esta jornada lo que tenemos que aprovechar es para que cada uno de los ponentes, que como he dicho son ponentes de excepción, nos cuenten a qué se dedica su organización y cuáles son sus proyectos estrella. Entonces, si os parece, Jaime Moreno, le doy la palabra. Él es el director general de Transportes Terrestres del Ministerio de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana, y por lo tanto, pues un referente dentro de este mundo de la modernización de la movilidad. Jaime, tu turno. Muchas gracias, Jorge. Encantado de saludarte. Para el Ministerio de Transportes, bueno, primero agradecer a Traffic la invitación que nos ha realizado para participar en este webinar con el resto de ponentes, que sin duda pues, siempre es muy interesante el poder tanto transmitir como aprender del resto de iniciativas que se están llevando a cabo. Desde el Ministerio de Transportes, como sabéis, estamos desarrollando la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada con ese plazo de 2030, que en el fondo un poco lo que va a hacer es guiar las actuaciones del Ministerio en materia de movilidad, infraestructuras y transportes en estos próximos 10 años. Básicamente yo creo que el diagnóstico es compartido por todos, ¿no? Que tenemos varios retos encima de la mesa. Por un lado, el reto ambiental, compartido por todos en cuanto a la mejora de la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático. Yo creo que es un vector muy importante que está guiando toda la transformación que de alguna manera está viviendo la movilidad. Luego también, por otra parte, el vector tecnológico, que también es claro todos los avances que están produciendo y que apuntabas tú antes, Jorge, y que son una realidad, y que tenemos que ver cómo esos nuevos avances somos capaces de traerlos a la movilidad para lograr esa movilidad más segura, sostenible y conectada, que es todo lo que queremos. Y luego tenemos también el reto de las grandes ciudades o conurbaciones urbanas, ¿no? Al final, todos vivimos en torno a grandes núcleos de población. Es verdad que de manera más compacta o menos compacta, lo deseable es que fuera más compacto, pero seguramente después del COVID, una de las cosas que nos puede quedar de manera estructural es que si el teletrabajo se consolida, como parece que sí, pues que determinadas personas opten por vivir no tan cerca del puesto de trabajo, que era un poco lo que todos buscábamos, sino que podemos buscar otras opciones. Es verdad que desde el punto de vista esto de la movilidad es un reto, ¿no? Teníamos todo pensado de una manera, igual esto nos cambia las condiciones de contorno que teníamos pensadas. Y sobre esta base, pues bueno, esta estrategia se constituye en varios ejes, uno de los cuales, sin duda, muy importante es esa movilidad inteligente, donde yo creo que de alguna manera se recogen todas las actuaciones o líneas estratégicas de manera compartida, no solo por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, sino por el resto de la Administración, se están llevando a cabo para lograr esa movilidad que entendemos que es un derecho, que es un elemento de cohesión social, y también, como decía, es una palanca económica muy importante, y por tanto tenemos que poner todos de nuestra parte para lograr que esta movilidad sea lo mejor posible, porque al final será un síntoma de la fortaleza de España como país. Muchas gracias, Jaime. En siguiente lugar, hablará Andrés Camacho, que es director de Ferrovial Mobility, y con Ferrovial tenemos, la verdad, que en la Dirección General de Tráfico tenemos varias iniciativas, pero sabemos que estáis haciendo pues, muchísimo trabajo en materia de digitalización, así que es tu turno para contarnos en qué estáis trabajando. Muchas gracias, Jorge. Gracias, David, por la invitación.
Bueno, Ferrovial es una empresa fundamentalmente de infraestructuras, ¿no? Y de infraestructuras de transporte, tanto carreteras como aeropuertos. Y obviamente, pues todo este cambio que está sucediendo en la movilidad, ¿no? Con todo el tema de los vehículos compartidos, autónomos, conectados, etcétera, etcétera, pues va a acabar impactando tarde o temprano en las infraestructuras. Es verdad que como empresa pues todavía no sentimos el impacto como lo puede sentir, por ejemplo, una compañía fabricante de coches, pero el impacto acabará llegando de una manera u otra, ¿no? Entonces, de Ferrovial se creó una unidad de movilidad precisamente con un doble objetivo. Por un lado, meternos en nuevos modelos de negocio que pueden resultar rentables per se, y ahora contaré algunos de ellos, algunas iniciativas en las que estamos participando, y por otro lado, aprender y alimentar a nuestro negocio de infraestructura pues, con todas las nuevas tendencias que están pasando, ¿no? Tanto aquí en Europa como en Estados Unidos y Canadá, donde tenemos muchísimo negocio. Tenemos una serie de iniciativas a nivel de infraestructura y que tienen que ver con meter tecnología en las infraestructuras. En Estados Unidos tenemos un proyecto con Microsoft para construir tramos de carretera que estén preparados para que circulen vehículos autónomos, ¿vale? En autopistas en Texas, y estamos trabajando en ello. Y eso por el lado de las infraestructuras. Por el lado de modelos de negocio nuevos, pues tenemos un negocio de car sharing con Renault, que se llama City, que está aquí en Madrid, en París, y que queremos lanzar a otras nuevas ciudades, que es un negocio, aunque es muy de operaciones y el coche está ahí, en realidad es un negocio muy digital y donde la toma de decisiones está basado en datos, ¿vale? Y no solo en datos típicos, sino en algoritmos y en automatizaciones, ¿no? De cómo optimizar flotas, ingresos, etc. Y luego tenemos otro negocio que se llama Wondo, que es una plataforma de Mobility as a Service, que en la que llevamos ya trabajando tiempo y que por ahora tenemos aquí en Madrid, y que integra diferentes operadores pues, dentro de una plataforma abierta en el sentido de que bueno, está abierta a todo el que quiera participar en ella, no como otras plataformas que son cerradas, ¿no? Son cotos cerrados pues, de los propios promotores, ¿no? Y ese sí que es un negocio 100% digital, ¿no? Donde al final pues, la tecnología juega un rol muy importante. Y luego tenemos más iniciativas y como tú has indicado, Jorge, en todas prácticamente ya la capa digital es muy, muy, muy importante. En infraestructuras, como he dicho, nuevos negocios, pero también en la constructora, que hacemos grandes obras civiles, ya es impensable. Cualquier iniciativa en Ferrovial donde la digitalización no sea el eje fundamental, yo creo que no hay ninguna, ¿no? en este momento. Muy bien, pues muchas gracias, Andrés. Y ahora es el turno de Fernando Vallejo, que es jefe de innovación y sistemas de Global Vía. Pues gracias, Jorge. Un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias, David. Gracias, Sergio, de Connected Mobility Hub, también por invitarme. Nosotros en Global Vía al final nos centramos principalmente en dos tipos de activos a día de hoy, ¿no? que los extendemos ya para convertirnos o intentar ser una compañía de movilidad y no solo de infraestructuras, ¿no? Y dentro de las autopistas y de los tranvías, metros, podríamos hablar quizá de dos proyectos que puede interesar a la gente, que son, por ejemplo, uno en el que estamos trabajando en la sensorización y en la digitalización de las infraestructuras de las carreteras, introduciendo sensores en las autopistas de forma que seamos capaces de digitalizar el vehículo y de poder trazar su camino a lo largo de la autopista, ¿no? Cuando digo trazar el vehículo y no la persona, ¿no? Porque ahora con todo el tema de datos de carácter personal, obviamente no pretendemos hacer un seguimiento de cada una de las personas que pasan por nuestra autopista, pero sí de los vehículos que pasan, ¿no? Y eso es un reto muy relevante porque al final lo que pretendemos construir es una plataforma de coches autónomos y conectados que nos permita tomar decisiones en cuanto a la gestión de la infraestructura y que además nos permite informar a los usuarios de nuestra autopista sobre lo que está pasando ahí, ¿no?
Al final, el introducir coches autónomos implica muchos retos y yo creo que la infraestructura juega un rol fundamental a la hora de complementar muchas de las funcionalidades que ahora un vehículo te ofrece, ¿no? Yo creo que estamos hartos, bueno, no hartos, ¿no? Porque es muy novedoso y muy interesante ver los coches de Tesla o los coches cada día más autónomos que circulan por las carreteras. Lamentablemente hace poco hubo un accidente donde fallecieron 2 personas con un Tesla porque estaban sentados en la parte de atrás del vehículo en vez de conduciendo. Y bueno, eso nos lleva a ciertas preguntas de cómo tenemos que construir un sistema donde sea fiable, donde nos permita ofrecer una movilidad sostenible y segura hacia el usuario, ¿no? Y para eso yo creo que la infraestructura puede jugar un papel de redundancia sobre lo que está pasando ahí, ¿no? No dejar solo al vehículo que tome las decisiones, sino complementar sus decisiones con nuestra información que les pueda ayudar, porque hasta una cosa tan tonta como que seguro que algunos de nosotros lo de limpiar el coche a veces nos puede resultar un poco molesto o que no tenemos tiempo para limpiarlo, pues si los sensores de nuestro vehículo no están limpios, pues a lo mejor eso puede suponer un peligro para la seguridad de nuestro vehículo conectado autónomo, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como eso pueden ser evitadas si la infraestructura hace un poquito de enforcement sobre lo que está pasando en la carretera y en un momento dado pueden informar a DGT 3.0 o a cualquier entidad que lo requiera sobre un comportamiento errático de un vehículo, ¿no? Esto lo hemos desplegado en una autopista de Madrid, en Concesiones de Madrid, el M45, lo estamos empezando a desplegar también en una autopista de Galicia y nuestro objetivo es realizar el primer corredor autónomo a Santiago. Igual que hay peregrinos que van a Santiago de Compostela, pues nuestro objetivo es que haya coches autónomos peregrinos que viajen desde Benavente, pasando por Puebla de Sanabria hasta Santiago de Compostela, ¿no? Esperemos que algún día lo podamos ver. Y por el lado de los metros y los tranvías, bueno, pues recientemente hemos lanzado un proyecto MIP Sevilla by Global Vía, donde, bueno, pues hemos lanzado conjuntamente con esta startup puntera en términos de Mobility as a Service en España, una plataforma de Mobility as a Service para Sevilla, donde es abierta, cualquiera se puede integrar y donde hemos realizado ya la integración de ciertos pagos, que al final los usuarios lo que quieren es simplicidad en su movimiento y en poder elegir cosas, pero que sea de forma sencilla, ¿no? Y es uno de los retos que luego podremos comentar, el hecho de que las cosas al final las tenemos que hacer para el ciudadano, ¿no? Y que el ciudadano tiene que sentir que las cosas son sencillas, fáciles de usar y además tiene beneficios para él, tanto económicos como de sostenibilidad también, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos varias iniciativas y son ejemplo de que yo creo que cualquiera de las empresas de infraestructuras hoy en día se están moviendo a ser empresas de movilidad con el usuario en el centro. Yo creo que eso es fundamental. Muy bien, Fernando. Pues muchísimas gracias por explicarnos tus proyectos, que la verdad que son muy, muy interesantes y seguro que a lo largo de la jornada vas a poder explayarte más en los detalles de alguno de ellos. Y ahora paso a presentar a Bruno Espinar, que es el director de movilidad y de digitalización de Renfe, que yo creo que también es otra de estas partes de la administración española que está sometida a muchísimos cambios últimamente y tenéis por ahí un proyecto de RAS en el que estáis dando pasos y por lo tanto, bueno, pues aquí encantados de escucharte, de saber en qué estáis. Muy bien, Jorge, muy amable. Gracias por la presentación y agradecer, como manda en la primera intervención, a Traffic y a David la invitación a participar en este foro con estos ponentes tan relevantes y bueno, desde la humildad de nuestra compañía, que como sabéis lleva 80 años siendo eje vertebrador social y económico del país, pues decidimos en 2018 adaptarnos al nuevo paradigma de movilidad, a estas nuevas pautas que están demandando los ciudadanos y transformarnos de compañía ferroviaria tradicional a plataforma integral de movilidad. Este paso se registró como un proyecto esencial dentro de nuestro plan estratégico 2018-2028, en línea también con la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada del MITMA, de nuestro ministerio. Y como empresa pública hemos estado desarrollando todo el diseño de este gran proyecto que llamamos Renfe as a Service. Estamos trabajando también en el diseño de la nueva marca, la nueva identidad,
con una nueva plataforma tecnológica completamente creada desde cero, con todos los nuevos canales. Hemos desarrollado en estos años un proyecto muy intenso de co-creación con los ciudadanos para rediseñar toda la estrategia y toda la experiencia de cliente. Y de hecho lanzamos una prueba de concepto entre Madrid y Barcelona con 500 clientes a finales de 2019. En la segunda fase, la verdad es que se vio truncada por el inicio de la pandemia y no pudimos extender la prueba de concepto a los 3.000 usuarios que ya habíamos seleccionado. Pero conseguimos un gran hito, que es apoyándonos en una de las startups de nuestra aceleradora TrendLab, que también creamos en 2018, pues lanzamos toda una nueva app con una nueva experiencia, integrando de forma no solo informacional, sino también transaccional y operacional a diversos modos de transporte, tanto públicos como privados, ¿no? Y después de todas estas lecciones aprendidas, de todo este aprendizaje, tenemos claro que esto, más que de tecnología, va a generar un modelo de alianzas estratégicas, un modelo de gobernanza que sea neutral, que sea inclusivo y, desde luego, que sea abierto, ¿no? Como empresa pública que somos, nuestro pilar sin duda esencial es la cohesión social y territorial. Pensamos cuando diseñamos esta plataforma, pensamos también en la España vaciada, no solamente en la movilidad urbana, sino en conectar ciudades y en conectar zonas urbanas con zonas rurales. Y bueno, dentro de todo el modelo de negocio que hemos desarrollado, se sustentó en una licitación que nos llevó pues, todo el año pasado, 2020, crear pues, todas las especificaciones técnicas. Son casi 800 páginas que recogen más de 1.000 requisitos. Y bueno, pues estamos ahora mismo en una fase última de la licitación. Esperamos en julio de este año ya realizar la adjudicación, empezar el proyecto de construcción y bueno, pues lanzar un producto mínimo viable a finales del primer trimestre del año que viene en 7 ciudades. Es posible que incluso incluyamos una octava ciudad, donde integremos fundamentalmente el transporte público con distintas iniciativas de transporte privado, ¿no? En paralelo, durante estos meses hemos estado cerrando muchos acuerdos comerciales con muchos partners y proveedores de servicios. Y bueno, pues esperamos presentarnos al mercado pues, de aquí a un año. Pues muchas gracias, Bruno. Coincido contigo que este nuevo mundo más digital va de alianzas, que solo no llegas a ningún lado y que tenemos que dar paso pues, todos juntos para intentar dar mejores servicios y entendernos entre el mundo público y el mundo privado. Y aquí es donde también me planteo qué es lo que está pasando con la movilidad como servicio, ¿no? Esto es algo que siempre ha estado en boca de todos. Llevamos años hablando de movilidad como servicio, pero a la hora de la verdad son pocas las plataformas que consiguen dar algún paso ofreciendo una solución, ¿no? Entonces, lo que me gustaría plantearos ahora es los retos y oportunidades que nos puede ofrecer el enfoque de movilidad como servicio. Si os parece, seguimos el mismo turno de palabra y comenzamos con Jaime Moreno. Coincido plenamente contigo, ¿no? O sea, que al final yo creo que todos conceptualmente compramos la movilidad como servicio. El problema es encontrar el modelo de negocio que lo sustente, ¿no? Yo creo que ahí nadie ha dado todavía con la tecla en la que el modelo de negocio sustente esa oferta de servicios que, desde el punto de vista del usuario, pues parece lo más razonable, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista de la administración, lo que tenemos que hacer es al menos favorecer, en línea con lo que decías, que todos los datos de los que dispongamos estén a disposición de esas plataformas cuyas iniciativas son las que tienen que encontrar la tecla adecuada para darle un buen servicio al usuario y, evidentemente, que sea sostenible en lo económico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, desde el ámbito del Ministerio y dentro de esa estrategia se contempla también la puesta en marcha de un punto de acceso nacional, del cual, además, la FT yo creo que tiene una muy buena experiencia en línea con lo que decías de romper esos silos a veces estancos de información y poner esa información de manera abierta para que cualquiera pueda utilizar esos datos e introducirlos dentro de sus propias dinámicas de negocio. En ese sentido tenemos ese punto de acceso nacional donde volcaremos todos los datos del transporte público para que, precisamente, una de esas patas de la movilidad como servicio, sin duda, tiene que ser
ofertar al usuario final toda la gama de distintos productos que hay, y uno de ellos sin duda que tiene que ser el transporte público como eje vertebrador de toda la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, apoyar desde el ámbito de la administración con las herramientas que disponemos y los datos que tenemos para que esa otra capa pueda desarrollar los productos, y sin duda que el reto es encontrar la fórmula adecuada que haga que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que hay experiencias desde lo público, en caso de la MT de Madrid, por ejemplo, tiene una aplicación. Luego también están las tendencias que yo creo que hemos visto en China con WeChat, ¿no? Que estas super apps que lo hacen todo, ¿no? También hay un poco, a veces es difícil hacerse un hueco como app, y estas super apps, ¿no? Parece que vienen un poco desde el punto de vista del usuario, a veces te dan todos los servicios y es más fácil que tener una app dedicada a una cosa, ¿no? Pero bueno, en ese caso yo creo que ese es el juego, y ahí está esa primera capa de la línea de negocio, que tiene que ver cuál es el modelo adecuado para llegar al usuario, y desde la administración, pues sin duda, colaborar al máximo y poner todo lo que está en nuestras manos para que esa fórmula que yo creo que todos compramos filosóficamente, que al final pueda tener un encaje real, porque al final, bueno, pues hará que el uso de los medios y los distintos modos de transporte pues sea mucho más eficiente, que hoy por hoy evidentemente pues no lo es, y a veces tenemos que pagar un sobrecoste por esa disponibilidad de un medio de transporte dedicado, cuando realmente el uso que hacemos de él no responde a esa necesidad de tiempo. Muchas gracias, Jaime. Coincido plenamente en que el transporte público está ahora mismo en el centro de toda la movilidad. Es verdad que hay que potenciarlo, que es difícil y que es esencial. Si queremos tener una plataforma de movilidad como servicio, es esencial que vuestra información sea compartida de manera gratuita. Por lo tanto, estoy seguro de que todo el mercado de las startups estarán encantadas de que vayáis dando pasos en la dirección de un punto de acceso nacional con toda esta información en tiempo real. Por lo tanto, enhorabuena por la iniciativa y bueno, pues todos esperando conseguir ese dato por vuestra parte. Andrés, tu turno. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jaime, ¿no? Y aquí iría un poquito más allá. O sea, además de la apertura del transporte público, yo creo que la regulación debe, no sé si forzar o contribuir a la apertura de datos por parte del sector privado, ¿no? Para que, pues para favorecer que existan plataformas que puedan beber de uno y de otro y ofrecer pues sus propios servicios de movilidad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, y siempre el transporte público es el eje fundamental, ¿no? Al final estamos al principio, aunque es verdad que se lleva años hablando, pero yo creo que la industria sigue al comienzo ¿no? Es el comienzo de lo que sería el ciclo de una industria, y todavía no hemos llegado a ver cuál es el modelo de negocio dominante o los modelos de negocio dominantes. Aquí ahora mismo estamos todos pegando tiros sin saber al final cuál va a ser ese modelo que va a ser sostenible económicamente, que tenga sentido, que obviamente dé la solución al cliente que necesita, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no estamos muy lejos. O sea, yo empiezo a detectar bastante movimiento, muchas empresas intentándolo, y muchas empresas, por lo menos nosotros de Ferrovial, hablando con otras y un poco entendiendo que nos tenemos que empezar a poner de acuerdo, que no tiene sentido la competencia, digamos, feroz entre tantas empresas, sino que hay que empezar a colaborar para construir pues ese modelo, ¿no? Ese modelo que sea rentable. Por eso añadiendo a lo que ha dicho Jaime, es apertura al sector público, también sector privado, colaboración con el sector público, por supuesto, pero colaboración también entre el sector privado, ¿no? Porque yo creo que entre todos sí que vamos a conseguir llegar a ese modelo de negocio que tiene sentido y que es sostenible y que aporta la solución que al final el cliente quiere. Sí, no, sí, sin duda es verdad que en lo público parece que nuestra propia vocación siempre debe ser la apertura para permitir que el sector privado construya, pero también es cierto que toda la inversión que ha hecho el sector privado siempre espera que en este dato, ¿no? que aspira a ser la riqueza del futuro, siempre aspira a la monetización, y es verdad que eso hace que ciertas barreras como que cueste romperlas, pero sin duda alguna o se rompen las barreras o cada uno tendrá sus propios datos y no valdrán prácticamente para nada. Entonces, pues es verdad que se han dado algunos pasos, quizás en el mundo de la Dirección General de Tráfico, que es la seguridad vial, sí que puede aplicar esa regulación que obligue a quien tiene el dato a ofrecerlo, y es verdad que Europa está dando pasos en este sentido, pero también es cierto que hay otros
otros marcos en donde no se están hablando de vidas, en donde ya esto es mucho más difícil y entra ya en términos de competencia, pero en todo caso coincidimos en vuestra visión de que la apertura enriquece. Fernando, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís y voy a introducir un poquito alguna cosita, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, la iniciativa de GT 3.0 a mí me parece una iniciativa pionera, ¿no? Porque empieza a arriesgarse a centralizar, a gestionar datos y publicarlos y compartirlos, ¿no? Yo creo que no hay tantas, no sé, a lo mejor no soy un súper experto de esto, pero me da a mí que no en muchos países se hacen iniciativas de este tipo que den un primer paso para que las entidades públicas fuercen a que haya cierta compartición de datos, sobre todo en aspectos que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Como decías, el V16, temas de grúas, etcétera. Yo creo que eso es fundamental. Y como tú bien decías, además, lo que no podemos olvidar aquí al final es que los datos de las inversiones de las empresas privadas requieren un retorno. Entonces, gratis las cosas no funcionan. Entonces, lo que tenemos que entender bien es por qué está dispuesto a pagar un usuario, por qué información está dispuesta a pagar un usuario cuando viaja. En el Mobility as a Service, en el escenario interurbano, cuando yo me desplazo, mañana me desplace de Puebla con un coche a Santiago, si quieres, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por tener información en mi vehículo o en mi aplicación sobre el estado de la carretera, sobre si me va a venir un vehículo de frente o no, sobre si hay un embotellamiento a 100 metros que a lo mejor no puedo ver porque las características de ese trozo de carretera no me lo permiten? ¿Está dispuesto el usuario a pagar por eso? Eso es lo que nos tenemos que preguntarnos. Nos tenemos que preguntar, poner al usuario y decir, oye, ¿por cuánto qué estás dispuesto a pagar por este servicio? Y empezar a iterar sobre eso, porque como decía Andrés, estamos disparando por muchos lados y es difícil llegar a conclusiones claras sobre esto, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer ese esfuerzo y empezar a plantear modelos premium, freemium, sobre la información de las infraestructuras o de la movilidad y ver si el usuario está dispuesto a pagar por eso. Cuando nos vamos al escenario urbano, y donde, por ejemplo, nuestro escenario en Sevilla con el metro, aquí, cuando hablamos de Mobility as a Service, ¿cómo lo imagino yo? Pues yo lo imagino, como yo creo que ya se ha hablado en muchos foros, ¿no? El tema de Netflix de la movilidad. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un usuario por tener resueltas sus soluciones de movilidad en Sevilla? Yo estoy dispuesto a pagar 30 euros o 40 euros y con eso puedo tener opciones de micromovilidad, transporte público, car sharing, no lo sé. ¿Cuál es ese mix que estoy dispuesto? ¿Puedo ofrecer y ofrecer un servicio basado en suscripción a los usuarios? Bueno, ahí estamos todavía lejos, estamos construyendo, como decía Andrés, porque es difícil ofrecer soluciones completas, ¿no? Y además aquí sí un reto plus, y es el hecho de que empezamos a mezclar sistemas tarifarios de transportes públicos y de transportes privados. Andrés con City podrá tener cierto margen de decir, oye, yo toco un poco aquí, me interesa esto, modifico. Pero para modificar el sistema tarifario a lo mejor de nuestro metro, pues oye, hay que hablar con la Junta, tiene que tener sentido, o sea, los pasos siempre son un poco distintos en el entorno público con el entorno privado, con lo cual ahí pues surge un reto de ser capaces de integrar políticas tarifarias y modelos de suscripción entre distintos agentes, que bueno, pues esto es un aprendizaje para todos, ¿no? Yo creo que todas las administraciones en general están abiertas a empezar a trabajarlo, pero bueno, luego dar los pasos concretos para esa armonización requiere su sudor, ¿no? Y su transpiración. Pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino. Sí, bueno, por lo menos todos parece que luchan o luchamos en el mismo sentido, así que a ver si tenemos un poco de suerte y conseguimos dar algún paso relevante. Bruno, ¿qué opináis en Renfe del Mobility as a Service? Muy bien, Jorge. A ver, respecto a este tema, claro, plantear retos, oportunidades en este punto es bastante amplio, ¿no? Yo quería apuntar algunas cuestiones que han ido surgiendo y otras adicionales. Desde luego que para nosotros ese principio de neutralidad nos parece básico para generar confianza en los proveedores y en los ciudadanos, ¿no? Y que sea el ciudadano al final el que elija en base a su conveniencia, sea una tarifa dinámica, sea una suscripción como hemos comentado. Yo creo que esto de la suscripción es algo
que va a caer por su propio peso. O sea, al final nos hemos convertido en usuarios de todo y en dueños de nada, ¿no? Empezamos con los Netflix de turno, con los contenidos audiovisuales y luego pues, con los coches o con otro tipo de servicios, ¿no? Y yo creo que esto antes o después, por hábitos de consumo, caerá, ¿no? Y yo creo que será una necesidad que habrá que afrontar desde el ecosistema de la movilidad. Por otro lado, el tema de compartir datos, por supuesto que es absolutamente vital. Nosotros pensamos que no queremos enriquecernos con los datos, ¿no? Sino que queremos enriquecer la experiencia de los clientes con los datos que ellos generan y de los cuales ellos son propietarios y nos conceden el permiso para administrarlos. Planteaba Fernando lo de las suscripciones premium por información. Lógicamente, habrá datos que enriquezcan esa experiencia y que el cliente esté dispuesto a que se le monitorice su GPS si quiere que le avises antes de que salga del origen en un viaje y no pierda el transporte siguiente, ¿no? O en la siguiente etapa en un cambio modal. Quiero decir que ahí el cliente, el ciudadano, es el que va a decidir qué datos nos cede para que le ofrezcamos una contraprestación. El hecho de solicitar datos que no tengan una finalidad útil para el cliente es lo que nosotros no entendemos, ¿no? Dentro de nuestro modelo de negocio. Por otro lado, hay que ser muy respetuosos con esta privacidad y la seguridad en el tratamiento de esta información, ¿no? Como plataforma también nos parece esencial como reto el garantizar la calidad de los servicios de todos los operadores que concurren dentro de la plataforma, porque en última instancia nosotros somos responsables ante el cliente de esa calidad de servicio, ¿no? Y bueno, pues eso es un tema también que a nivel de bonificaciones o penalizaciones dentro de este ecosistema que queremos montar, pues nos parece relevante y también está siendo objeto de esta negociación, ¿no? ¿Qué KPIs fijamos con los proveedores que forman parte de nuestro marketplace para medir esa calidad de servicio de múltiples formas y en su defecto, pues expulsarles si es necesario, ¿no? Luego, toda esa estandarización e integración de los procesos tanto operativos como comerciales también es un reto como plataforma. Esto no va solamente de vender una cosa y hacer una liquidación a terceros, sino de responsabilizarse de todo ese ciclo de vida poniendo al cliente en el centro de esa experiencia. Y luego, por último, diría que la regulación es algo súper relevante como reto. Tenemos una regulación muy heterogénea, sobre todo en el ámbito, y el ejemplo lo tenemos en el ámbito urbano con las licencias de las flotas de free floating de movilidad como los patinetes o las bicicletas. Y bueno, pues ahí cómo se conceden esas licencias, durante cuánto tiempo. Hay modelos de negocio que son inviables y, por ejemplo, como en el caso de algunos ayuntamientos, se fijan unas cuotas que no hacen viable el modelo de negocio ni sostenible para las empresas privadas que prestan cuando tienen una flota muy reducida, ¿no? Y se reparte toda esa demanda que hay posible, pues se reparte entre 10 players en lugar de 3, ¿no? Y esa heterogeneidad yo creo que también rompe la evolución positiva de estos modelos de negocio. Y ya por terminar, incidir en la idea que nos parece súper importante, muy relevante, que es que yo creo que todos, tanto los operadores privados como los públicos, como los propios consorcios de autoridades de transporte, tenemos que mentalizarnos que hay que pivotar de un modo competitivo a un modo cooperativo. O sea, la movilidad como servicio se sustenta en ese principio. Yo siempre digo, cuando me preguntan ahora al hilo de estos vídeos tan divertidos que nos hemos cruzado con WeGo España, en el ámbito de estos primeros viajes ya de la liberalización del sector ferroviario, que la competencia nos ha hecho mejores en estos años que nos hemos estado preparando, pero que la colaboración nos va a hacer mucho más fuertes. Y yo creo que ese es el éxito de que eclosione la movilidad como servicio en nuestro país. Muchas gracias, Bruno. Yo creo que al final, como conclusión de este punto, es decir que se debería abandonar esa lucha por la propiedad, ¿no? De la propiedad del dato, para invertir las fuerzas en esa lucha más por la experiencia, por conseguir tener una plataforma competitiva que sea la que al final atraiga al cliente, al usuario, porque lo has hecho pensando en él, ¿no? Entonces,
al final probablemente ahí esté la clave del éxito, y el que se guarde el dato y no forme parte de este juego, pues al final acabará quedándose fuera y no podrá tener ninguna rentabilidad. Y por último, yo creo que en esta jornada, que el título era ¿Cómo acelerar la adopción de una movilidad digital e inteligente?, yo creo que para acabar este turno de preguntas, lo que me gustaría plantearos es cuáles son para vosotros las principales resistencias que podemos encontrar. Jaime, ¿empiezas tú? Por un lado, yo creo que el tema de la escalabilidad de los modelos, yo creo que es clave, ¿no? Y al final podemos encontrar algún nicho en alguna zona concreta, pero es verdad que el negocio sea escalable, yo creo que es complicado, y es verdad que normalmente estos modelos necesitan mucho volumen para que realmente sean sostenibles, ¿no? Entonces yo creo que un reto importante es cómo conseguimos que estas soluciones de digitalización o de modelos de negocio como la movilidad como servicio, que realmente sean escalables y que no sean de nicho, y que cada sitio tenga su pequeña aplicación, porque al final eso va a hacer que no sea sostenible, y seguramente que todas las ventajas asociadas a esos modelos no se puedan extrapolar. Entonces yo creo, por un lado, el tema de la escalabilidad yo creo que es importante, y luego yo creo que lo apuntaba antes Bruno, ¿no? Yo creo que el tema de las alianzas, las colaboraciones, o sea, al final todos tenemos, lógicamente, ¿no?, mucha adherencia por no perder la interacción directa con el usuario, tanto a veces desde la propia administración como desde las propias empresas privadas, ¿no? Queremos tener ese contacto directo. Es verdad que en esta movilidad más digital y conectada, pues al final tiene que haber un agregador que te haga a determinados actores de la cadena perder ese contacto directo con el prestador del servicio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí no es fácil recolocarse todos en esa nueva movilidad, saber cuál es el papel que le toca a cada uno, y no necesariamente hay que estar en esa primera línea, y a veces igual es mejor estar en una segunda línea o en una tercera línea, pero es verdad que en la movilidad hoy por hoy todos tenemos ese contacto directo con el usuario final, lógicamente no queremos perderlo, pero al final si tratamos de agregar y de ofrecer soluciones mucho más eficientes, donde en cada momento tengamos la mejor solución, pues lógicamente vamos a tener que ceder algo y recolocarnos en esa cadena, ¿no? Entonces yo creo que bueno, ese es otro gran reto, no es fácil, y yo creo que requiere la colaboración de todos, la colaboración sin duda por parte de la administración para facilitar ese ecosistema, pero bueno, yo señalaría esos dos puntos como posibles retos. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Jaime. Andrés, ¿cómo lo ves tú? Sí, pues relacionado con la escalabilidad está el tema de la estandarización de las plataformas tecnológicas, ¿no? Y ahí, aunque el Mobility as a Service suena muy digital, porque es muy digital, realmente las integraciones de los operadores son muy artesanales, porque depende mucho de la plataforma del operador, ¿no? Y en el sector público pues esto se puede complicar bastante, porque requiere que la otra parte también trabaje sobre sus sistemas, y esto no siempre es fácil, ¿no? Entonces, tender hacia algún tipo de estandarización pues facilitaría luego las integraciones y que todo sea más ágil y más barato, porque hay muchos costes de transacción. Y luego yo creo que el tema del dato y esa pérdida del usuario, ¿no? Quizá habría que pensar en que eso y yo lo vivo porque nosotros tenemos la plataforma de Mobility as a Service en mi mano izquierda, y en el caso de City en la mano derecha, que es un operador, ¿no? Y joder, todos trabajamos juntos, y yo veo cómo que entre nosotros mismos, ¿no?, nos echamos a los perros. Entonces habría que buscar ahí algún tipo de modelo donde al final, pues cuando hablamos del dato hay que ver la naturaleza de los datos, porque hay datos que, por ejemplo, yo creo que sería obligatorio compartir con el sector público, que son datos agregados anónimos de movilidad, para que pues el sector, el ayuntamiento, quien sea de turno, optimice o le ayude a mejorar el tráfico en la ciudad, ¿no? Ese es un tipo de dato. Luego, si piensas en el operador, en un City, por personalizarlo, ¿no? Ellos, por ejemplo, están muy interesados en su perfil de usuario, en el uso que hacen, es muy concreto, porque lo que quieren en el límite es ponerle no sé, a mí mismo o a otro cliente, si sabe que todas las mañanas coge un coche entre las 9 y las 10, es poner el coche ahí, ¿vale? Y es una información también muy particular. Luego están las plataformas, que las plataformas, si esto sigue la lógica de las economías de plataformas, que tienden un poco al cuasimonopolio, ¿no?, o a que haya grandes plataformas,
realmente ahí quizá los datos tan personales son menos importantes, y igual otro tipo de datos más generales, donde no sé dónde vives, por ejemplo, pero sí que sé cuál es tu edad, o sí que sé cuáles son tus gustos, pues igual pueden ser también interesantes, ¿no? Y entonces veo ahí, pues eso, el dato se puede ir troceando, y quizás cada uno puede aprovecharse de esos datos para dar un mejor servicio y también para lanzar sus propios productos individuales, pero hay que encontrar ese equilibrio. O sea, tampoco veo de repente, no, todos los datos de todo tipo los tiene que tener el sector público. Pues no veo por qué, no veo por qué. Entonces ahí todos tienen que ceder, como decía Jaime, todos tienen que ceder un poquito para ver si encajamos. Y luego a todo eso hay que ponerle un modelo de negocio encima, que es complicado. Pero bueno, esas son visiones que veo, ¿no? De resistencias que veo a la hora de montar estos negocios. Sí, sin duda, yo creo que cualquier modelo colaborativo se basa en la cesión. Y esto pasa en la informática, en la digitalización, y pasa en nuestras casas. Si no estás dispuesto a ceder nada, tampoco podrás ganar nada, está claro. Sí, luego, y es verdad que incluso aunque a veces estés de acuerdo en el principio, luego vienen los abogados y ya lo estropean todo. No es fácil, no es fácil. Sí. Fernando. No puedo estar más de acuerdo con lo que decía antes Bruno, un poco del enfoque general de compartir datos, y con lo que está diciendo Andrés ahora. Porque al final vas hacia arriba y te dicen, bueno, pero los datos son nuestros, ¿no? Siempre hay ese tipo de pregunta de, bueno, pero el dato es nuestro, ¿no? Es como si lo compartes, estás cometiendo un pecado mortal. Entonces es difícil, ¿no? Pero como decía antes, yo creo que hay que buscar ese equilibrio. Andrés lo mencionaba antes. Y yo creo que para buscar ese modelo de negocio tenemos que encontrar, yo creo que la tecnología nos puede ayudar a ser capaces de buscar la forma de repartir el valor capturado del uso de los datos, ¿no? Yo creo que a día de hoy existen ciertas tecnologías donde podamos, porque al final la movilidad se mueve en las nubes. Ya tenemos la nube de DG 3.0, SEAT tiene la nube SEAT, Ford su nube Ford, Ferrovial con City tendrán su nube Wondo, City, tendremos todas nuestras nubes, ¿no? Nube Global Vía. Entonces tenemos que ver cómo la tecnología nos puede permitir que cuando se usan determinados datos, en ese camino que vamos desde punto A hasta punto B, pues cuando voy en el tramo de A a B, que va por mi infraestructura, pues yo me beneficio de lo que paga el usuario. Cuando el usuario pasa a usar un City, pues entonces se beneficia. Cuando pasa a usar, coge una alta velocidad maravilloso de Renfe, pues captura parte del valor por los datos que se utilicen en ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que hay ciertas herramientas que nos pueden permitir, que no son fáciles, son difíciles de implementar, pero bueno, yo creo que ahí es explorar. Para poder explorar, pues también necesitamos marcos regulatorios que yo creo que cada vez son los vemos más, ¿no? Yo creo que el MITMA lo está empujando, DGT también, los sandbox regulatorios donde nos permitan hacer pruebas, pues con el coche autónomo, con ciertas cosas, ¿no? Durante ciertos periodos de tiempo. Oye, prueba esto, te dejamos de una forma concreta, que eso hace unos años era impensable. Yo creo que promover este tipo de entornos controlados para hacer esas pruebas que nos permitan ver si estos escenarios funcionan o no a los distintos actores con cierta red de seguridad nos va a ser muy, muy útil, ¿no? Y al final no nos engañemos, también aquí hay un reto especialmente para empresas como nosotros que no somos las big techs americanas, ¿no? Porque al final siempre tienes Google por ahí detrás que no sabes cuándo le va a dar el botón de decir, y ahora yo lo cobro todo. Y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Ha llegado Google. Entonces, bueno, yo creo que ahí en la gestión del usuario y ser capaces de ver cómo podemos hacer para compartir ciertas cosas del usuario, para tener plataformas distribuidas pero armonizadas, pues habrá que explorarlo, ¿no? Yo hace poco también hablaba con una empresa de car sharing, ¿no? Y el CEO me decía, bueno, pero lo importante es que nosotros tenemos el dato, ¿no? O sea, el usuario, ¿no? Como decía Andrés, bueno, pues tendremos que ver cómo, yo le decía, bueno, pues que a lo mejor te conviene compartir el usuario con otra plataforma, porque es que a lo mejor tienes más masa de gente que puede entrar a tu plataforma, porque, ya te digo, siempre nos queda el botón rojo de Google ahí, que no sabemos cuándo lo van a pulsar, y que puede ser una amenaza para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por tu opinión respecto de este tema. Bruno, ¿cómo se ve desde Renfe? ¿Cuáles son las resistencias para vosotros? Bueno, en este tiempo, la verdad es que llevamos contactando con muchos operadores y proveedores y hemos identificado
qué pains, qué dolores, ¿no? Tienen a la hora de integrarse con una propuesta como la nuestra. Y como digo, nosotros nos sustentamos en ese principio de neutralidad. Por defecto pensamos que no vamos a decir que no a ningún operador siempre y cuando cumpla básicamente 3 reglas. La primera, que haya una ética empresarial, que haya bueno, pues un cumplimiento de la normativa vigente, de su fiscalidad, etcétera, ¿no? Que no haya contratación oculta con falsos autónomos, este tipo de cuestiones que nos parecen básicas, ¿no? En segundo lugar, que haya un acuerdo comercial entre las partes y en tercero, una viabilidad tecnológica. A partir de ahí, nuestra única priorización van a ser las soluciones de transporte más sostenibles, pero inclusive, aunque no cojan el tren, esto no se trata de ser la primera y última milla del tren. Aunque no cojan el tren, aunque no nos elijan para viajar, queremos ser partes formar parte de esa experiencia de los ciudadanos, ¿no? Jaime antes comentaba cuestiones bastante importantes, ¿no? Y igual que Andrés y Fernando. Por complementar alguna de sus opiniones, pienso que el tema de la escalabilidad es también otra cuestión que hemos detectado cuando nos hemos sentado con consorcios de transporte no tan grandes, por ejemplo, como el de Madrid o como el de Barcelona, con los que llevamos un tiempo en contacto. Nosotros, dentro de nuestro objetivo, es, una vez que la tecnología llegue a un grado de madurez óptimo, que será a partir de, pues, entre el mes 24 y el mes 36 de proyecto, queremos ofrecer a estos consorcios la posibilidad de ser su plataforma de movilidad. Es decir, se la vamos a ofrecer gratis. Solamente tendrán que asumir una pequeña cuota de mantenimiento para hacer sostenible el modelo, y vamos a hacer la integración con los medios de transporte locales. Vamos a dar visibilidad, que es otra de las grandes preocupaciones también de los operadores, visibilidad directa a los operadores. No queremos fagocitar sus clientes, queremos dinamizar sus ventas, queremos promocionar sus servicios y ofrecer esa experiencia integrada a los ciudadanos. Por tanto, ese miedo que hemos detectado, lógico, de perder relación con el cliente, vamos a mitigarlo y vamos a darles absoluta visibilidad. Por otro lado, queremos también ser recíprocos, es decir, cuando nos vamos a integrar con otras plataformas y como operadores ferroviarios también vamos a dejar que vendan nuestros servicios. Vamos a intercambiar, y tenemos el firme convencimiento de que queremos intercambiar los datos de esas transacciones comerciales con esos operadores que nos vinculen a ellos. En marco general, antes Andrés hablaba, ¿no?, de la dualidad o de incluso distintos enfoques de los datos, ¿no? Hay datos que son agregados, anonimizados, y que vamos a compartir también con los operadores para que mejoren su eficiencia operativa, o bien con los consorcios, autoridades de transporte, los ayuntamientos, para que mejoren sus planes urbanos de movilidad o la planificación de los servicios públicos. Eso lo tenemos claro, y por supuesto con otras administraciones públicas como la DGT o otras empresas también de nuestro grupo de empresas del Ministerio. Sin duda, eso para nosotros es la única manera de poder abordar esto. O sea, tenemos ese firme propósito de una actitud cooperativa, porque si no, esto de verdad que no va a funcionar. Y en cuanto a la estandarización, un último comentario. De hecho, mañana tenemos una reunión también periódica del Punto Nacional de Acceso. Nos parece uno de los pasos más firmes y decididos, precisamente por homogeneizar esa regularización, favorecer, según la Directiva Europea de 2010 y luego el reglamento que con la transposición de esa directiva al reglamento interno español, nos parece básica. O sea, hay un conjunto de informaciones estáticas que es de obligado cumplimiento el que sean compartidas. Luego hay algún tipo de información dinámica que es más opcional, pero nos parece que es un pilar esencial para generar precisamente este inicio de un modelo cooperativo de movilidad como servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Yo, para cerrar, aquí me ha llamado mucho la atención el tema de la estandarización, que coincido plenamente, pero también creo que los departamentos de tecnologías tendrían que hacer un gran esfuerzo por no enredarse, es decir, por mantener los modelos lo más sencillos posible. Tenemos una obsesión por tener muchos datos y en la mayoría de los casos son muchos datos que nunca vas a llegar a usar, pero que siempre dices que a lo mejor en el futuro te pones a pensar y necesitas usarlo. Yo creo que la clave es crear modelos sencillos
para convertirse en modelos que sean interoperables y a partir de ahí poder conseguir que todo el mundo pueda conectarse. Si haces algo complicado, difícilmente vas a conseguir tener clientes. Entonces, ahí me gusta poner la guinda con este asunto, ¿no? Departamentos de tecnología que se centren en lo sencillo, en centrarse en el usuario y en construir valor y no en enredar y convertirlo todo en una maraña entendible solo por el que la ha hecho. David, si te parece, yo creo que en tiempos correspondería ahora abrir un turno de preguntas, ¿verdad? Sí, correcto, Jorge. Ahora creo que está nuestra compañera Marga. Sí, buenas tardes. Hemos tenido algunas preguntas. Una de ellas, la primera que además se ha formulado, va dirigida a Jorge Ordaz y dice que ha visto en la prensa que la DGT junto con Gambán y otras empresas han propuesto un PERTE relacionado con la movilidad y los datos. ¿Qué nos puede comentar sobre este proyecto? Bueno, para nosotros, o sea, creemos mucho en la digitalización y es cierto que Gambán tiene un modelo, quiere construir un modelo de compartición de información y cuenta con nosotros para disfrutar de la información que le puede dar DGT 3.0, la información de dónde se está produciendo una obra, dónde hay una incidencia de tráfico, dónde ha habido un accidente o el estado de un parking o dónde comienza una zona de bajas emisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos estaban muy interesados en disfrutar de la información que con carácter gratuito pone la Dirección General de Tráfico a través del punto de acceso nacional y a partir de ahí quieren crear una plataforma de valor también dentro del ámbito de la compartición y, por supuesto, la Dirección General de Tráfico nunca dice que no a este tipo de proyectos y ahí estamos con ellos de la mano. Tiene una segunda parte que dice ¿qué relación tendrá con la plataforma de datos del punto de acceso único nacional? Sí, lo que he dicho, o sea, se trata de en este instante, nosotros les hemos dicho la información que tenemos y ahora estamos pendientes de acabar de definir, estamos metidos en un ciclo de reuniones en la que nos están diciendo la información con la que van a contar sus flotas de vehículos y analizar qué información de esa puede ser relevante en términos de seguridad vial para construir más modelos de valor. Actualmente sabemos que ellos tienen la intención de en sus flotas de vehículos equiparlas con dispositivos conectados, en algunos casos al CAN bus, y a partir de ahí se puede obtener información pues, de los warning, de deslizamiento en carretera, etcétera, etcétera, y esto genera valor porque te pueden llegar a avisar de un sitio donde hay un colapso de vehículos o de un lugar donde te encuentras con un tramo de carretera que por las condiciones climatológicas está helada y por lo tanto pues puedes crear un valor añadido y como digo, pues estamos ahora precisamente en reuniones para conseguir crear un modelo de valor, en nuestro caso para salvar vidas y en su caso para dar unos servicios al cliente de valor añadido. Muchas gracias. Esta es una pregunta abierta para todos los panelistas. ¿Qué sentido tiene que haya tantas plataformas multimodales en una misma ciudad? Cada player de movilidad está lanzando sus plataformas buscando poseer clientes, datos. Si piensan que debería haber una apuesta firme por parte de la administración de una plataforma pública que garantice la neutralidad en términos de transparencia y accesibilidad de todos los operadores. ¿Es oportuno? Yo, si me permites, Jorge, intervenir, es justamente la propuesta de valor que pretendemos hacer desde Renfe as a Service. Ser, digamos, un adalides de esa neutralidad, poner de acuerdo a los distintos actores del ecosistema públicos y privados y velar y pensar más en términos de ciudadanía que de cliente, ¿no? Y en este sentido, lo que queremos es agregar todas las opciones de transporte y bueno, establecer procedimientos e integraciones para asegurar la calidad de servicio, acompañando al cliente de puerta a puerta. Y bueno, esa es fundamentalmente nuestra propuesta de valor. Queremos hacer eso sin fagocitar el negocio a nadie, sino desde un ámbito de cooperación y de generar ese modelo de gobernanza conjunto. O sea, desde nuestro punto de vista,
es cierto que la administración goza de credibilidad y de ese papel neutral, ¿no? Pero pienso que nuestra participación tendría que ser, si llega a ser necesaria, intentar que sea lo menos invasiva posible para que nunca se llegue a crear la desconfianza por parte del sector privado de que llegue un momento en el que parezca que estamos ocupando un terreno que no nos pertenece. Entonces tenemos que dejar que la competencia siga su rumbo, que gane el mejor, pero si acaso sí que hacer este papel de intermediario de confianza, pero siempre con la idea de intentar conseguir que aquellos valientes que crean una startup o aquellas multinacionales que tienen ya productos creados, que puedan seguir creciendo, y si pueden crecer en España y acabar exportando, pues será algo pues, muy positivo. Por añadir aquí un tema, o sea, yo creo que es difícil responder a esa pregunta de forma directa, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunos países como Finlandia, con un acto que hace tiempo publicaron, forzaban a que las compañías que estaban ofreciendo servicios de movilidad digital publicaran cierta información para ser consumida por terceros, ¿no? Algo así, es decir, a lo mejor, o sea, no sé hasta qué punto la administración pública puede hacer esa labor o no, eso dependerá de cada caso, es difícil responder, pero sí que es cierto que cierta regulación para ordenar, como decía Jorge, o ser más neutrales, o decir, oye, si tú en esta ciudad quieres hacer ciertas labores de multimodalidad y quieres ofrecer un servicio de micromovilidad, me parece muy bien, fenomenal, no voy a cortarte tu leitmotiv privado y tu derecho a hacer negocio aquí. Lo único que te pido es que cuando establezcas este servicio tienes que publicar esta información para ser ofrecida de forma pública a terceros, ¿no? Y eso obviamente tiene que tener cierto equilibrio entre lo que se requiere y lo que debe dar una empresa privada. Pero yo creo que esos modelos donde la regulación de alguna forma sí que fuerce a cierta estandarización de información hacia afuera puede ser beneficiosa, ¿no? Es un camino por recorrer. Ya, pues tenemos otra pregunta abierta para todos. Si los datos los producen los usuarios, ¿por qué no son ellos los dueños de sus datos completos de movilidad y pueden cedérselos a los operadores a cambio de ciertas recompensas? ¿Esto tiene sentido? ¿Se me ha escuchado bien? Yo creo que, o sea, el tema de la monetización del dato tiene ciertas dificultades, porque normalmente en los entornos de movilidad, al menos en nuestro papel, nuestro objetivo final es ofrecer el dato gratuito para que se puedan construir modelos de negocio. Si alguien te vende el dato, normalmente te vende el dato, pero también te restringe de alguna manera la compartición de ese dato porque se supone que vive exclusivamente de la venta, de la comercialización del dato. Entonces, es cierto que si aspiras a un mundo en el que compartes datos para crear modelos de negocio de valor, es muy difícil comprar datos para luego cederlo. Yo creo que ahí hay una barrera que es una barrera muy fina, pero que existe. Ese es nuestro punto de vista. Yo lo que diría, o sea, eso de como los datos son míos a nivel personal, pues yo tengo derechos sobre ellos y los vendo. O sea, en la actualidad, todos los días estamos dando miles de datos a las grandes compañías tecnológicas gratis y nadie lo piensa, ¿vale? Y a cambio se supone que nos dan servicios individualizados que nos gustan. Y lo que pasa también es que te están metiendo, estás en un modelo de negocio donde te meten publicidad, te meten de todo y bueno, es un modelo de negocio un poco perverso, ¿no? Yo a la persona que ha hecho esa pregunta le animaría a que viese una serie bueno, es un documental realmente que se llama El Dilema Social, el Social Dilemma, y que habla precisamente de estos temas, ¿no? Entonces, o sea, no tengo una respuesta, pero lo que diría es que ya está pasando, o sea, de facto esa persona está dando, a menos que vaya todo el día con un, no sé, que no lleve móvil, pero ya está metido en este juego, ¿no? No veo por qué la movilidad tenga que ser diferente. Muchas gracias. Y una última pregunta. En este tránsito de digitalización de la movilidad, donde se requiere que la innovación se desarrolle con velocidad, ¿cómo veis el papel de las startups a partir de vuestras experiencias? ¿Son útiles para vosotros?
Yo, si me permitís... No, adelante, por favor. Nada, no, o sea, decía que vamos, para nosotros yo creo que es fundamental que exista ese ecosistema de startups, ¿no? Que a veces pues, que nos fuerzan a veces a la propia administración a plantearnos si lo que tenemos vale o no. Yo creo que a veces empezar pensando solo en la monetización hace que muchos modelos de negocio viables no salgan adelante. Yo creo que este ecosistema de startups donde hay capital que invierte sin esperar a corto plazo un retorno, yo creo que es importante porque permite por eso, por un lado, poner en marcha modelos de negocio que de otra manera sería imposible, que la propia administración también, pues eso, nos hace a veces replantearnos si el marco normativo que tenemos es válido para esas nuevas modelos de negocio. Es verdad que hay un punto donde a veces rompe el equilibrio respecto a las empresas que ya están prestando un servicio y aparecen otras que están hiperfinanciadas y que esa parte de la monetización y del equilibrio de las cuentas no juega a corto plazo. Es verdad que a veces puede ser un desequilibrio en el mercado global, pero bueno, yo creo que es importante que surja de ahí muchas cosas y yo creo que tenemos ejemplos de otros países donde se ha potenciado ese ecosistema. Yo creo que en España ahora mismo también tenemos una estrategia para potenciarlo y yo creo que es un activo clave que debemos potenciar y yo creo que la movilidad es uno de los verticales donde sin duda las startups tienen una función muy importante para evolucionar la movilidad que tenemos ahora y la que queremos todos. Desde la experiencia de Renfe, para nosotros nos parece esencial. De hecho, muchas de las iniciativas que hemos lanzado emanan precisamente de esta colaboración de una gran corporación como la nuestra con startups en el marco de nuestra aceleradora de TrendLab. Nos parece esencial esa conexión entre empresas que como la nuestra somos bastante rígidas, que de algún modo pues, tenemos estructuras de innovación que van mucho más lentas que las del propio mercado y contaminarse positivamente de esta energía y de esta disrupción que nos trasladan las startups y luego conseguir a través de los cauces adecuados que tengan un impacto en nuestra eficiencia operativa, que es uno de los grandes retos que tenemos las grandes empresas, pues canalizar esa innovación hacia resultados directos que mejoren los productos y servicios o optimicen nuestra eficiencia operativa es muy necesario. Desde luego en Renfe se ha notado en estos 3 años y bueno, pues nos parece básico este planteamiento. Pues por el momento no hay comentaros yo nada, simplemente por comentar también sobre este tema y apuntando a lo que decía Bruno, yo creo que la colaboración con startups para empresas grandes es fundamental, ¿no? Porque es que, o sea, aunque solo sea por el hecho de que son capaces de hacer lo que a nosotros nos lleva 3 semanas de papeleo, ellos lo hacen en 2 días con una energía distinta, con un enfoque distinto. Es decir, creo que es fundamental mezclar ambas visiones. Nosotros, obviamente, lo que tenemos es una fortaleza operativa de muchos años, de mucho trabajo, que a ellos les aporta, porque luego eso lo tienen que hacer delivery en el largo plazo de lo que están construyendo, ¿no? Pero esa primera chispa, pues en muchos casos, en nuestros casos no hay piedras para crear la chispa, entonces necesitamos, parte de esa chispa tiene que venir de fuera, ¿no? Es fundamental. Muy bien, Marga, pues ya no hay más preguntas, ¿no? No sé si Andrés Camacho tenía algún comentario sobre vamos ya un poquito... No, gracias. De acuerdo. Vamos un poquito justos de tiempo porque ya estamos prácticamente rozando las 5:30. Bueno, pues yo creo que como gran conclusión, no sé, yo me he quedado con que hoy solo no se va a ningún sitio, hace falta grandes alianzas, la colaboración es fundamental y eso es lo que de alguna manera hay que poner en marcha a partir de ahora, ¿no? Esa colaboración y esas alianzas para conseguir los retos que tenemos. Solamente ya agradecerte, Jorge, tu colaboración, haber moderado, a todos los panelistas. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Gracias, Marga, por estar ahí en el back office ayudándonos y también un abrazo a Sergio Díez, que es nuestro socio en todos estos webinars, el CEO de
de Connected Mobility Hub. Y gracias a todos los asistentes por vuestra presencia y bueno, pues os iremos informando de nuevos webinars en breve. Gracias a todos y buenas tardes.